Y hoy nuestra mesa de actualidad está protagonizada por el abogado y exdecano del Colegio de Abogados de Burgos, Joaquín Delgado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y por el director de esta casa y de Onda Cero Burgos, Israel Pascual. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Rafa. No sé si alguno de los dos soléis ir por la calle Santander domingos o festivos. Mañana es festivo y que sepan todos ustedes que podrán circular. Se abre al tráfico porque se elimina esta medida temporal. Israel, sorprendido. Justo el día que van a estar todo el mundo en el cementerio, no se puede circular por la calle Santander. No, yo creo que ha sido un intento, ha sido una probatura, un experimento, y a veces los experimentos, como se suele decir, con gaseosa. Está bien probar y también está bien rectificar. Si no ha funcionado, oye, podría haber sido la panacea y todo el mundo hubiera estado encantado, pero yo creo que las medias tintas no son buenas y no ha funcionado. Yo creo que nadie va a echar de menos el no poder o el poder circular por esa vía. Luego lo ampliaremos en nuestro tiempo de noticias después de nuestra mesa de actualidad, pero lo que textualmente dice el Ayuntamiento es que los resultados tras la prueba han generado opiniones favorables y contrarias, pero lo cierto es que después de realizar la ampliación de las aceras de la calle Santander, la calzada semipeatonal no ha tenido especial protagonismo en estos días festivos. Bueno, se le ha devuelto sentido a la calle. ¿A la calle o a saber la calle? Bueno, se le ha vuelto el sentido a la calle de Santander. Es decir, al final, bueno, pues yo creo que, como muy bien ha dicho Israel, no ha tenido éxito esta iniciativa y, por lo tanto, la calle de Santander, que seguirá siendo de un solo sentido, podrá ser utilizada también los domingos. Bien, pues vamos con más temas porque el Ministerio de Fomento aún no tiene claro cómo se va a gestionar la autopista AP1 a partir del 30 de noviembre, una vez acabe el plazo de concesión. Es algo que hemos conocido hoy gracias a Diario de Burgos, que el ministro Ábalos se remite a una subcomisión en el Congreso para decidir sobre el futuro de las autopistas de peaje que comienzan a revertir al Estado. La primera era nuestra, la AP1, Israel. Queda un mes. Y según se acerca la fecha, Rafa, ¿sí? Tengo menos claro prácticamente todo, porque la verdad es que no queda nada para una infraestructura de ese tamaño y, como hemos hablado en más de una ocasión, liberalizar una autopista no es solo levantar la barrera de los peajes y que la gente circule. Eso quizá pueda suceder, sí. ¿Y si cae la nevada del siglo ese fin de semana? ¿Quién va a ser el encargado de limpiar esa vía ese día? Hay muchas cosas que hay que matizar. ¿Y no crees, Israel, que también podemos pensar con esto que el equipo de gobierno no lleva apenas más de 100 días, que esto nos puede hacer ver que el anterior gobierno no tenía ninguna intención de liberalizarla, llegada la... No, eso está claro. No da la sensación de que haya ninguna intención de liberalizarla, porque viendo lo que está sucediendo, una liberalización no se puede hacer de un día para otro, ni de 2 meses, ni de 3 meses. Esto es una cuestión de un plan a más tiempo, puede ser años incluso, ¿no? A la hora de adaptar la vía, de ampliar los carriles, de eliminar los peajes, de ver las salidas, los accesos, porque hay muchas localidades que se pueden ver afectados. Si no hay nuevas salidas, muchos de los pueblos, por ejemplo, que hay desde Rubén hasta Briviesca, no les compensa entrar en la autovía en ese momento y tener que regresar hacia atrás. ¿Qué pasará con los camiones? Los transportistas al final tienen que mirar mucho el número de kilómetros que realizan, a la velocidad que suelen ir, que es bastante irregular porque no pueden pasar por el tacógrafo de los 100 kilómetros, y cuentan mucho el costo de combustible. Ir por la autopista supone, entre pitos y flautas, como se suele decir, unos 20 kilómetros más. 20 kilómetros más de combustible a la larga es mucho dinero. Si no se obliga a los camiones a pasar por la autopista de manera obligada, van a ir por la nacional. Entonces el riesgo y el peligro para la gente que vive y que pueda ir a Quintana Paya, a todos estos pueblos de la zona de la Brújula, o más adelante, Monasterio de Rodilla, etcétera, etcétera, van a seguir viendo un peligro total, aunque haya menos tráfico. Es decir, yo creo que está todo muy en mantillas. Sí. Y no veo nada claro que llegue el día ese y diga, bueno, el caso es que todavía vamos a retrasarlo. No lo veo nada claro. Esa me pregunta, Joaquín, ¿se puede conceder una prórroga parcial a la concesionaria? Yo entiendo que no, yo entiendo que ya no se puede. El contrato es el contrato y, bueno, ya hubo sus marchas atrás en este caso, y las concesionarias siguió. A mí lo que de todo esto me llama más la atención es que estamos asistiendo ahora a un fenómeno que es el de la justificación de los peajes en general. Y ahora resulta que los consumidores tenemos que estar muy agradecidos de que haya peajes, porque en las últimas manifestaciones que están haciendo las concesionarias y los empresarios del ramo es que va a ser maravilloso que nos cobren peaje para ir a Madrid, va a ser maravilloso el que exista el peaje porque existe un mantenimiento de las vías, etcétera, etcétera. No, yo creo que tenemos que ser valientes. Estas situaciones
hay que mantenerlas, hay que liberalizar esta autopista, porque entre otras cosas eran las reglas del juego que tenía la concesionaria en su momento, y bastante es que se le ha ido aumentando y aumentando, y por lo tanto esas reglas de juego tienen que ser cumplidas. Y todo este debate que dice Ábalos da idea muy bien, como muy bien ha apuntado Israel, a la improvisación que tuvieron cuando dijeron, ojo, siguiendo un sentir popular de que esto iba a ser liberalizado. ¿No les tembló el pulso? No les tembló el pulso, y hicieron bien, porque realmente esto hay que hacerlo. Lo que es cierto es que ahora pusieron una fecha, quizá ellos mismos han pillado las manos. Es posible que la fecha se pillaron las manos, pero yo creo que también hay que poner fecha a las cosas, porque si no, no se hace, con independencia de los problemas que va a haber y que seguro que vamos a tener, y que está viendo ya con los empleados, que está viendo, como muy bien dice Israel, con los accesos, etcétera. Es que nadie pensaba que iba a haber un cambio en el gobierno de España. Eso también, para empezar, es una cuestión también importante. Pero a mí, ya digo, lo que me llama mucho la atención es que ahora resulta que los más perjudicados, que los más beneficiados cuando se elimina un peaje se llaman los consumidores, cuando yo creo que evidentemente todos sabemos quién pierde aquí, y es la empresa concesionaria que está ganando mucho dinero con este asunto. Está claro, de todas maneras, lo decía Joaquín, ¿no? Pasamos a liberalizar una autopista cuando daba la sensación, o los globos sonda sonaban a que iba a ocurrir todo lo contrario, es decir, que incluso autovías acabarían siendo de peajes blandos, como sucede por ejemplo en Portugal, amparándose en que pasan muchos turistas y que esos turistas hay que cobrarles, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo vamos un poquito a contracorriente, porque a veces dicen, no, vamos a intentar que en toda España todo el mundo se sienta igual y que las autopistas o autovías no sean de peaje. Pero no sé si la igualdad la conseguirán con el tiempo pagando todos por todos sitios, o incluso por dos lugares diferentes, ¿no? Claro, que pagas en el uso y también pagas con los impuestos. Y luego además hay una cuestión, no se puede en los temas de las grandes infraestructuras o de las estructuras que hay, sobre todo de comunicaciones, no se pueden hacer depender a que depende de donde te toque, donde vivas, tengas que pagar o no tengas que pagar. Yo creo que hay una cuestión también de justicia social en ese sentido, y lo que veo mal es que se iguale precisamente pagando todos. Yo creo que lo que tenemos que igualar es no pagando o pagando nadie, ¿no? Entonces, hablamos siempre de eso, ¿no? Los bienes son escasos y hay que distribuirlos, ¿no? Y mientras todo esto pasa, los trabajadores de Europistas, la concesionaria, haciendo movilizaciones y amenazando con huelga también. Bueno, pues vamos con más asuntos. Las obras del Parque Tecnológico, ya sé, no se lo van a creer, se van a licitar antes de que finalice este año. La Junta de Castilla y León confía en reanudar cuanto antes los trabajos, y es que el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la liquidación del actual contrato con la adjudicataria de las obras, Isolux Corsan. Vuelve la esperanza, decíamos en el sumario. Sí, ¿no? Decía Joaquín, hay que poner fechas. A veces para no cumplirlas es mejor no ponerlas, ¿no? Que es lo que ha ocurrido con el Parque Tecnológico desde hace ya... Empezó a hablarse del Parque Tecnológico en 2006. ¿Y con el AVE? Bueno, lo del AVE es otro, eso tenemos para varias tertulias. Y qué casualidad, ¿no? Que ahora de repente, cuando se ha vuelto a poner el foco en el Parque Tecnológico, les han entrado un poco las prisas y quieren actuar. A mí me da la sensación de que o es por dejadez o es por incapacidad, por ser incapaces. Si no es dejadez, porque han dicho que es un proyecto prioritario para la Junta de Castilla y León en Valladolid, solo queda una cosa, no puede ser. Haya tanto tiempo, no puede ser. 8 años esperando, ¿a qué? Ayer Podemos pedía la dimisión de la consejera, y fue la consejera Pilar del Olmo, la consejera de Economía y Hacienda, quien dijo, si no es por mí, esto no sale. No, claro, por entonces. Como diciendo, igual era por otros que no querían que saliera. Alguno vendrá que bueno me hará. Claro, es que todo tiene dos lecturas. Yo creo, Rafa, que Pilar del Olmo ha caído en la trampa. Por aquí tenemos dos opciones. La primera es que esto era causado de un cenizo. O sea, un cenizo es el que ha causado todo esto y el que ha provocado la mala suerte. Sí, pero ha provocado todo esto. Entonces, por un lado dice, bueno, pues si hay una mala suerte, yo no puedo ser capaz... Hay que redoblar esfuerzos, ¿no? Claro, para solventarlo. yo no puedo ser capaz de ir contra esta mala suerte. Es decir, si es la mala suerte, yo personalmente no puedo empeñarme aquí, pero es que se ha empeñado personalmente. Ha dicho que gracias a ella es por lo que se va a hacer esto, con lo cual, si el cenizo continúa, ¿qué va a hacer Pilar del Olmo? Se ha metido en un lío. Yo creo que se ha metido en un lío, porque si era la cuestión de la mala suerte, habrá que esperar a que venga buena. Y si no era cuestión de mala suerte, sino de mala gestión, pues también se ha metido en un lío. Con lo cual yo creo que bueno, pues el tema es muy peleagudo, y sobre todo porque la mala suerte se ceba en las infraestructuras de Burgos, se ceba en el AVE. ¿Os acordáis del túnel que se caía, que se volvía a caer? Bueno, pues muchísimas más cuestiones, el ferrocarril, bueno, etcétera, el directo, todo parece que se cae. Entonces, bueno, pues yo creo que nos tienen que dar, bueno, pues unas satisfacciones a los burgaleses para, en todo caso, que nos demos cuenta de que, bueno, que la mala suerte puede tener un fin, ¿no?
Hombre, el razonamiento que utilizó Pilar del Olmo tiene su lógica. Dijo que la Junta de Castilla y León ya había desembolsado 36 millones de euros y los primeros interesados en finalizar son ellos. Como diciendo, ese dinero perdido no se puede quedar ahí, ¿no? Claro, pero ha empeñado su palabra, cuando realmente también estaba antes en ese proyecto. Quiero decir que al final, ojalá tenga razón y efectivamente todo esto vaya bien, pero claro, si la mala suerte continúa, ¿qué va a hacer Pilar del Olmo? Ese es el problema. Sí, porque el proyecto necesita muchos más millones todavía. Entonces, claro, a veces alguno puede decir, bueno, más vale perder esto que tener que estar empeñándonos. Da la sensación muchas veces que Burgos, lógicamente, es la capital industrial de la comunidad, con diferencia, aunque a algunos les cueste creerlo, o no quieran creerlo, o les gustaría que eso cambiase, volvemos a lo mismo. No hace falta repartir riqueza quitándoselo, ¿sabes?, empobreciendo a todos. Es decir, si hay algo que funciona, fomenta esa parte. Burgos, la industria tiene tirón, muchas veces, a pesar de las administraciones, sino básicamente por el tesón, el buen hacer, el trabajar de los propios empresarios que se buscan la vida para salir adelante, pero a veces hay que ayudar, ¿no? Pues si te están poniendo siempre el palo en la rueda, uno al final se acaba cansando. Y yo creo que lo del parque tecnológico tiene miga, porque solo hay que pasar por allí y verlo. Y luego hay que pensar a ver cómo hay que entrar allí. Y luego hay que pensar qué empresas 10 años después se van a querer instalar allí. Claro. Sí, porque además son empresas punteras. Porque se habla de parque tecnológico, pero es que ahora casi todas las empresas son tecnológicas. Igual hace ya 10 años lo de las tecnologías estaba avanzando. Igual nos ha pasado ya, cuando el parque tecnológico está abierto resulta que sea otra, porque claro, las cifras, como dice la zarzuela, adelantan que es una barbaridad. Y entonces es posible que ahora se requieran otro tipo de requisitorias para ese parque supuestamente tecnológico. Pues vamos con tu tema, Joaquín, porque es tú el más versado de lo siguiente. Porque parece ser, según diversas publicaciones de hoy mismo, que las posiciones en el Pleno del Tribunal Supremo para debatir la sentencia sobre los impuestos de las hipotecas siguen totalmente divididas. Y es que 3 magistrados podrían pedir que se anule este Pleno, ya que al no haber una segunda sentencia contradictoria a las 3 que establecen que deben pagar el impuesto los bancos y no los clientes, creen que no hay justificación para que se convoque. ¿3 de cuántos? Bueno, el pleno son muchos, más de 32, no estoy seguro. No pintan mucho, claro. Bueno, no pintan, vamos a ver, lo que pasa es que en un órgano colegiado siempre pinta mucho el que alega, es decir, porque una cosa es que alguien proponga, pero esa proposición puede convencer al resto de los integrantes del Pleno para que efectivamente sea así. Es decir, estamos acostumbrados a que en los plenos en principio no tenga por qué haber posiciones previamente constituidas, ¿no? Incluso puede haber alguna alegación que pueda tenerse en cuenta. El asunto aquí es de una gravedad tremenda. Digo una gravedad tremenda porque atañe a un principio que es fundamental para todos, que es el de la seguridad jurídica. Es decir, nosotros el cumplimiento de las normas siempre es porque hay una seguridad o una certeza en el que la mayoría de las normas se cumplen por sí mismas, no porque te vayan a llevar al juzgado. Es decir, uno cruza el paso de cebra confiado en que los demás vayan a parar y no tiene por qué estar increpando siempre o yendo al juzgado para que paren en el paso de cebra para que él circule por la carretera, ¿no? Entonces, cuando la seguridad jurídica no existe o se difumina, los problemas son tremendos. Y en este caso es un caso de este tipo, es decir, no sabemos a qué atenernos y cuando no se sabe a qué atenerse no pueden tomarse medidas. La banca no sabe si tiene que provisionar o no tiene que provisionar lo que se le viene encima si efectivamente triunfan las tesis más pesimistas para la banca, y es que todo va a ser retroactivo y le van a reclamar, bueno, pues todos los impuestos o todo el importe que se pagó por el impuesto, ¿no? Hay otras soluciones que se pueden ser intermedias, pero que igual no son jurídicamente aceptables, como que son que no sea retroactivo, y otras incluso, y sea que anulen totalmente la doctrina y que digan que efectivamente el impuesto lo tiene que pagar como tradicionalmente se estaba haciendo los consumidores. Todo es posible. El día 5 veremos a ver si efectivamente se concretan cuáles son los términos que quedan pendientes, que son si hay retroactividad, si efectivamente quién tiene que pagar esos gastos y fundamentalmente si se centra y la doctrina ya se señala como un cuerpo jurídico determinado y seguro cuál es la posición, ¿no? Todo es una incógnita. Una persona del gremio como tú, sinceramente, ¿qué crees que pasó en 24 horas para que se pusieran a recular de esa manera?
Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que pasó es que posiblemente el presidente de la sala pues le entró pánico, evidentemente. Le entró pánico las consecuencias económicas que podía tener o que puede tener esa resolución. Y yo creo que esa es la explicación más razonable. Y a partir de ahí el pánico se convierte en una huida hacia adelante a ver qué hacemos jurídicamente para revertir. ¿Propio o motivado por algo o por alguien? Bueno, pánico por la institución posiblemente, porque lo que existe es que hay unas resoluciones contradictorias y entonces esas resoluciones contradictorias de determinados órganos judiciales pueden chocar también con la economía nacional, porque si esas resoluciones son desde el principio, pues igual, bueno, esto es lo que tenemos que hacer y que lo arreglen otros, pero no, lo que sucedió es que hay resoluciones contradictorias y por lo tanto eso hay que arreglarlo de alguna manera. Pero también llama la atención que precisamente cuando ha caído del lado de los consumidores es cuando más pánico ha entrado. Eso sí que es una reflexión que también tendremos que hacernos, ¿no? A la hora de rescatar a la banca no hubo tanto pánico. No, desde luego. No. Pero es que además, es que esto, pero curiosamente... Está claro que las reglas de juego tienen que estar claras. Tienen que estar claras. Pero este asunto de los... curiosamente, porque desde el punto de vista económico... Y las reglas de juego se pueden cambiar. Se pueden cambiar. Y la seguridad jurídica también no significa que no pueda adecuarse una sentencia a un asunto determinado. La seguridad jurídica significa que hay una previsibilidad muy razonable sobre cuál va a ser el resultado de una sentencia. Pero eso no significa que no se pueda cambiar o que el caso concreto haga que se pueda tomar una determinación que parecería que es distinta a otra que más o menos era un asunto similar. Pero pase lo que pase va a perder el consumidor, porque en el supuesto de que no lo devuelvan, ya pierde el que no se lo devuelven, y en el supuesto de que sí que lo hagan, al final las hipotecas van a ser mucho más caras, entonces eso ya lo han amenazado los bancos, ya han amenazado con ello. Es que eso es el gran problema que se suscita aquí, porque realmente la trascendencia económica de esta resolución es muy grande, pero sin embargo la trascendencia jurídica no era tan grande, porque el hecho de que determinar quién tiene que pagar unos gastos, si unos u otros, al final, desde el punto de vista del mercado, si está bien determinada desde el principio, no tiene por qué tener más trascendencia. Es una trascendencia fiscal y la trascendencia fiscal puede ser repartida entre ambos, es decir, puede ser repartida entre el consumidor y el banco, porque es una cuestión que está a priori. A priori se sabe que hay que pagar unos gastos y esos gastos se pueden repartir, no se pueden repartir, pueden formar parte de la competencia entre los bancos. Unos, como saben, con sus gastos fijos son unos o son otros, pues puede determinar unos tipos mayores o menores de hipotecas, etcétera. Es decir, no estamos hablando aquí de un criterio como el de las cláusulas suelo o los criterios de los gastos, de otro tipo de gastos, que se ponían por una situación de abuso, digamos, de las entidades bancarias. No, en este caso estamos hablando de una posición del impuesto que por lo mismo podría haber sido una, que podría haber sido la otra, porque hay posiciones jurídicas que encajan en los dos, es decir, se puede entender que es por parte del consumidor o por parte del banco, porque los dos están interesados en que el negocio jurídico, es decir, que la hipoteca se inscriba y que la hipoteca se haga, con lo cual podemos encontrar argumentos a favor o en contra de que tenga que pagar uno o tenga que pagar otro desde el punto de vista jurídico. Rafa, me da la sensación de que la amenaza de que las hipotecas van a ser más caras por esta circunstancia suena un poco a pataleta, ¿no? Es como cuidado. También me da la sensación de que aquellas justificaciones diciendo que la mayoría de los españolitos tenemos una casa gracias a ellos, por poder anclarte 30, 40 años al banco, me parece que también es un poco exagerada esa situación, ¿no? Porque está claro que es un negocio. Yo creo que, curiosamente, es una función social. Puede ocurrir perfectamente, Israel. Vamos a ver, aquí hay un gasto mayor, y el gasto mayor, evidentemente, no lo van a pagar, porque no estamos quitando... Ellos no van a perder ese dinero, no sabemos en qué cuantía. Porque no lo ganan tampoco, claro. Es decir, porque en otras cuestiones es que el banco ha cobrado una comisión, lo tiene ya y lo tiene que devolver. Aquí en este caso es que lo ha cobrado el Estado, es decir, que con lo cual el asunto, alguien no tiene que pagar eso, o se lo reparten, no es un tema de competencia entre quién va a pagar uno, quién va a pagar otro, y es un coste, eso está claro. Pero yo creo que de todas maneras aquí hay cosas que los bancos están haciendo peor que esto, y que no sé, por ejemplo, el tema de la influencia que tienen los bancos en la subida de los alquileres, porque en definitiva no están dando las inmobiliarias de los bancos, están dando el 100% del préstamo, de la posibilidad de financiar de una hipoteca, el 100% del valor de los inmuebles, y otras inmobiliarias no dan más que, y si vienen de otras inmobiliarias, dan el 80%, con lo cual eso sí que es una influencia en la economía muy clara, que alguna vez el Tribunal de Defensa de la Competencia tendría que entrar. Pero en este caso, de verdad, yo creo que los bancos aquí al final van a repercutir eso, porque todo el mundo entendemos que lo tienen que hacer, porque si es un gasto, si es un costo que no forma parte de su propio beneficio, lo tendrán que repercutir. ¿Algo que decir para finalizar? No, sigo pensando que un costo de esas cantidades en
teniendo en cuenta el montante total de las hipotecas de 120, 180, 200, 200.000 euros, no me parece tan relevante como para amenazar. Del mismo modo que habrá que hablar otro día de ese tipo de cláusulas, de tenerte que hacer un seguro de vida, con un seguro de hogar, con X tarjetas, con comprarle los libros a tu niño en esta librería, con, ¿sabes? Solo por aguantar unos décimas respecto al Euribor. El pack entero que digo yo. Sí, lo que ha determinado eso es algo cierto. Se llaman las operaciones vinculadas, los contratos vinculados a la hipoteca que nada tenían que ver y por criterios de transparencia, etcétera, etcétera, han sido anulados. Pero lo lógico es que tengas un precio y es un precio y vas a compararlo con otro y es un precio. Tú cuando vas a un supermercado a comprar un bote de tomate ves el precio final. Sí. No te dicen, si además compras esta mayonesa que es de la misma multinacional, te hago un descuento. No. Sí, es un tema. Precio cerrado y saber lo que tienes. Eso ha sido una Y ibas allí y estabas encantado de que te diesen una hipoteca para 30 años porque te habían financiado y encima estabas encantado, ¿eh? Pero es que esto, el problema es me lo han concedido. El efecto ¿sabes? Como que te había tocado la lotería. Claro, es el efecto económico, es el efecto retroactivo, que van a tener que pagar posiblemente los bancos una cantidad, porque lo primero va a ser reclamar a la administración, pero de 4 años para atrás pues podrían reclamarse a los bancos. Pues finalizamos aquí nuestra mesa de actualidad. Ha sido un placer compartir estos minutos con Israel Pascual y Joaquín Delgado. Gracias, que tengáis un buen puente si lo disfrutáis, o un buen fin de semana largo, en el caso contrario. O una buena noche. Exacto. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta aquí la opinión. 2 minutos y llega la información.